José María Arguedas. ¿Sabes quién fue? En la historia del Perú, la exclusión y la discriminación contra los indígenas ha sido pan de cada día, algo que ni la independencia de los españoles solucionó. Ya en el siglo XX, precisamente en los años 50 y 60, muchos indígenas eran explotados en el campo por los dueños de haciendas y se les veía como seres inferiores y sin derechos. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Puedo pasar? Ya. Para esa actividad agrícola implantaron el sistema feudal, que significa que el dueño de la tierra da pedacitos a los siervos para que cultiven para sí, y los siervos en pago por ese pedacito trabajan para el hacendado gratuitamente, ¿no? Entonces ese es el sistema feudal. En estas duras épocas hubieron muchos peruanos valientes que se opusieron a estas injusticias. Uno fue José María Arguedas, pero ¿sabes quién fue? No sé quién fue el José María Arguedas. Yo no sé quién es José Arguedas. En el colegio no me enseñaron nada sobre José María Arguedas. Lo que sé de María Arguedas, de José María Arguedas, es que fue un escritor. Estamos celebrando el centenario de José María Arguedas. Solamente sé que fue un escritor. Así es, José María Arguedas fue escritor, pero también antropólogo, pensador y sobre todo un luchador que mostró lo maravilloso del mundo indígena, que era considerado menos al resto del Perú. A mi padre le gustaba oír huaynos. No sabía cantar, bailaba mal, pero recordaba a qué pueblo, a qué comunidad, a qué valle pertenecía tal o cual canto. En esos pueblos solo los indios tocaban arpa y violín. Los arpistas indios tocan con los ojos cerrados. La voz del arpa parecía brotar de la oscuridad que hay dentro de la caja, y el charango formaba un torbellino que grababa en la memoria la letra y la música de los cantos. Este año se celebran 100 años de su nacimiento y sus ideas siguen más fuertes que nunca. Hugo, cuéntanos por qué es importante conocer a Arguedas, por qué es importante leerlo y por qué es importante entender la obra de Arguedas. En una época muy difícil para el movimiento indígena, para la población indígena, en que el indígena estaba completamente aplastado, Arguedas levantó la voz en defensa de ese movimiento indígena. Eso era muy difícil en aquella época. Por eso la importancia de Arguedas entonces y por eso su importancia ahora. Hola Nelson, ¿cómo estás? Gracias. Es que hay una manera de pensar que era muy fuerte, era dominante hace 40, 50 años, que es la idea de que para que los indios tengan derecho a poder ejercer ciudadanía, a tener derecho a que se les reconozca, se les respete, tienen que dejar de ser indios para ser como nosotros y ya pueden ser reconocidos. Cuando Arguedas habla de todas las sangres, dice que todos tenemos derecho a tener la identidad que querramos tener. Y en que si eres asháninka y quieres mantenerte asháninka, no solo eso sea aceptado, sino que hay un reconocimiento al valor que tiene tu cultura. Su lucha por estas ideas lo acercó a otras personas que también creían lo mismo que él, como Hugo Blanco, luchador indígena. Yo estaba preso precisamente por una lucha indígena. La esposa de Arguedas visitaba a campesinos presos del centro del país. Entonces me mandó su libro Todas las sangres con una simple dedicatoria en castellano, y Sibila me dijo, quise escribirte en quechua, pero se chupó, ¿no? Por eso le escribí una larga carta, una carta en quechua, mostrándole que yo también era indígena, ¿no? Y que era parte de la lucha indígena. Entonces él me contestó a esa carta y me pidió visitarme. Desgraciadamente yo le dije que no, porque significaba tanto Arguedas para mí desde que lo leí, que me parecía que no era apropiado conocerme ahí en la prisión y todo eso, ¿no? Después, por supuesto, me arrepentí tremendamente el no haber aceptado que me visite, ¿no?
En cada una de sus obras, como todas las sangres y ríos profundos, José María Arguedas busca ayudar a construir un país verdaderamente libre y en donde todos los peruanos de distintas culturas se miren sin miedo y aprendan unos de otros. Cuando él dice vivir todas las patrias, vivir todas las sangres, es eso, ¿no? Que podamos ser diversos y que podamos intercambiar y enriquecernos en este intercambio. Arguedas va a luchar mucho porque cada uno, el que sea de Huarochirí, interprete lo de Huarochirí, el que viene del Callejón de Huaylas interprete el Callejón de Huaylas, los que vienen del Valle Mantaro preserven lo suyo. Y en los coliseos, migrante que va a escuchar a su conjunto Huarochirí puede escuchar su música, pero además escucha música del Cusco, de Puno, de Apurímac. Hay un encuentro de esas distintas identidades, ¿no? Es un ejercicio de interculturalidad, de aprender a disfrutar, reconocer lo de los otros, ¿no? Lo de diverso que tenemos. Ese es un gran trabajo de Arguedas. Esa cultura indígena que fue defendida por Arguedas, que fue reivindicada por él, ahora está resurgiendo y está floreciendo y es cada día más importante en el Perú, en América y en el mundo, porque nunca como ahora ha habido tal ataque a la naturaleza por parte de la llamada civilización, ¿no? Que está matando la vida. Está en peligro la subsistencia de la especie humana por el calentamiento global. Ahora se ve pues toda la importancia que tiene para el mundo y para la subsistencia de la especie humana la obra de Arguedas. Y dentro de este valor, su defensa al idioma quechua y a las tradiciones fue fundamental. Y una serie de cosas que inicialmente son puramente pintorescas para quienes las ven como la danza de las tijeras, luego se descubre que pertenece a un complejo cultural muy amplio. El reconocimiento de esto, primero por los propios peruanos, ha llevado finalmente a que sea reconocido como patrimonio cultural de la humanidad. Son elementos que hubiesen quedado simplemente como curiosidades de indios si no hubiese habido este trabajo de revaloración dentro del cual Arguedas ha jugado un papel muy importante. El corazón está listo, el mundo avisa. Estoy listo, dijo el Danzac Rasuñiti. Se levantó y pudo llegar hasta la petaca de cuero en que guardaba su traje de Danzac y sus tijeras de acero. Se puso el guante en la mano derecha y empezó a tocar las tijeras. Hay varias lenguas que han muerto. Y con la lengua no muere solamente la lengua, muere una cultura, mueren los conocimientos. Y por eso es que debemos defender el quechua, porque el quechua expresa todo el sentir y el pensar de una parte importante del Perú. Él traduce el pensamiento quechua al idioma castellano para hacerlo conocer, por supuesto, porque como a nuestra gente no se la alfabetiza en quechua, la gente quechua hablante no sabe leer quechua. Cada uno se le debe alfabetizar en su idioma. Muchos de los problemas que él planteaba siguen vigentes, pero sobre todo porque él avisoró un porvenir para el país que se parece sorprendentemente a lo que viene sucediendo. Y creo que la obra de Arguedas ahora mismo sigue dando 1000 ideas, 1000 sugerencias, 1000 respuestas a problemas concretos, inmediatos que tenemos. Yo tenía 14 años. Había pasado mi niñez en una casa ajena, vigilado siempre por crueles personas. Después, cuando mi padre me rescató y vagué con él por los pueblos, encontré que en todas partes la gente sufría. Afortunadamente el gamonalismo ya desapareció, ¿no? Ya no existe eso, pero existe otra opresión, que el dueño de la tierra ahora, cada vez de más grandes tierras, usa obreros agrícolas a los cuales no dan ni un pedacito de tierra, los usa, los superexplota y con eso él trabaja para la exportación, ¿no? ¿Cómo resumirías tú la vida de Arguedas, la obra de Arguedas, el pensamiento de Arguedas, para que un adolescente, un niño, un joven se interese por él?
Bueno, Arguedas puede ser leído de 1000 maneras. Tiene cuentos muy hermosos, uno puede leer de un tirón relatos cortos de Arguedas. Pero lo más importante es ese amor por el Perú, no una parte del Perú, diciendo nosotros somos los peruanos y los demás no lo son, sino esta visión de un Perú en que somos muy distintos, somos muy diversos, pero todos formamos una sola comunidad. Y entre quienes pueden enseñar a querer este país en un primerísimo lugar se encuentra José María Arguedas. Que se fijen pues en el Perú, que abran los ojos y miren el Perú, y así van a entender mejor a Arguedas. La subsistencia de la humanidad depende, entre otras cosas, de que valoremos a Arguedas, entendamos a Arguedas y valoremos y defendamos las cosas que él defendía. Si bien hay cosas que han cambiado, el indígena peruano sigue siendo ignorado en su propio país. La obra de Arguedas debería servir de ejemplo para que la nueva generación construya un verdadero Perú donde todas las sangres sean respetadas.